Buenos días, me encuentro con Manuel Marcasolo Molero para conversar acerca de su reciente novela El vuelo del colibrí. Manuel Marcasolo nació en Lima en 1959, ella tiene dos libros, el libro de relatos Historias de Rotonda y también Desde la memoria. Manuel, he leído con atención El vuelo del colibrí. Es una historia que en primer lugar has optado por una técnica que sorprende en el avance de la lectura. Se trata de una ficción dentro de la cual se escribe otra ficción. Lo que has hecho aquí es lograr una especie de técnica de la caja china, ¿no? O de las muñecas rusas. Bueno, no sé. Lo cierto es que en esta manera de ser escrita la historia uno se sorprende porque en principio estamos frente a la historia de Colibrí. Colibrí, su personaje es un niño, y de pronto descubrimos que esta historia está siendo escrita por otro personaje dentro del libro. ¿Cómo optas por esta técnica? Bueno, en primer lugar, agradecerte por la entrevista, agradecer a la señora Virginia Vilches, y bueno, ¿cómo opto por esta técnica? Porque primero me lo planteé en mi cabeza y creí conveniente tratar de romper esquemas o patrones ya conocidos. Entonces, se me ocurrió de que la historia, como una manera de entretener y hacer pensar al lector, que la historia, mientras está siendo contada, mientras sea contada, también está siendo escrita, ¿no? Está siendo escrita a la vez, ¿no? Pero también lo engarzo con un mundo que es de la cotidianidad de nosotros, ¿no? El problema educativo, que creo que me esfuerzo por plasmarlo, y creo que un condimento que nunca debe faltar en la novela es el amor, ¿no? Que también creo que está ahí, ¿no? Así es. Bueno, la historia trata de lo siguiente, ¿no? Es la historia de un muchacho a quien se le llama Colibrí. Ha perdido a su madre tempranamente. Su madre trabajaba en la calle, como muchos de los personajes, como el propio Colibrí en principio. Pierde, se queda huérfano, y a él lo adopta Dora, una mujer que también trabaja reciclando en la ciudad. Y dentro de este contexto vamos encontrando otros personajes, ¿no? Otros personajes que cobran interés porque son personajes que llegan un poco para fortalecer la experiencia de vida, pero también de esperanza de los personajes. Estos son personajes de la calle, se podría decir de una forma, que tratan de sobrevivir de alguna manera. Pero en paralelo nos cuenta la historia del profesor Javier Carpio, en otro momento corren paralelamente las historias, donde ya lo que se plasma ahí, más bien dentro de una situación más formal, un contexto más formal, es el problema de la educación, como dices tú. Entonces, estos dos planos, de los dos, ¿cuál te resulta un poco más difícil de abordar? ¿Tienen que ver con parte de tu experiencia personal o son simplemente cosas que se te han ocurrido? ¿Cómo es que desarrollas estos dos planos? Mira, pienso de que una particularidad de mi persona puede ser que yo he tenido una memoria muy receptiva y he ido guardando en el transcurso de mi vida muchos hechos, ¿no? Porque si tú te das cuenta, los personajes son personas que han llegado al límite y es como una refracción de la luz dentro de un vaso y pasan a otra realidad. Y la realidad en que la sitúo es el desierto, ¿no? Es una zona árida. De repente hay algo ahí que puede haber cogido de Juan Rulfo, ¿no? Ajá. Puede ser eso, ¿no? Algo subconsciente, ahora que después lo analizo y lo veo así. Entonces, sí, cuando quise contar la historia, busqué la mejor manera, es decir, dónde me sentía yo más cómodo, y encontré que la forma como lo comencé a contar, me sentía yo mejor, y era una mejor posibilidad para tratar de volcar todo aquello que estaba dentro de mí, ¿no? Entonces lo fui haciendo. Obviamente no quiere decir que ya yo lo tenía resuelto todo, sino de que tenía una idea, pero conforme fue desenvolviéndose la novela, el trabajo, me di cuenta que esa era la vía, ¿no? Entonces cuando se redondeó lo que llaman los alemanes el Insight, ¿no? En psicología,
lo vi y ya seguí por esa senda, ¿no? Y que se fueron agregando. Bueno, si me permites agregar algo más, este libro es parte de una trilogía, ¿no? Porque la historia en sí, el título de todo sería Puente Sur. El segundo libro es Sur, que ya lo tengo resuelto, ya lo tengo escrito, pero voy a darle una vuelta más. Pienso que para mediados del próximo año ya lo pueda publicar, ¿no? Y todos dentro de este marco realista. Todo dentro de esa realidad cotidiana. Gente que ha cruzado, llegó al máximo, llegó a su límite y cruzan a otra realidad. A partir de él trata de construir construirse un mundo donde ellos se sientan cómodos como seres humanos, psicológicamente, espiritualmente. Y bueno, aquí queda relegado a un segundo plano el aspecto material, ¿no? Claro, Sí. donde se den una nueva oportunidad, ¿no? Claro, sí. Es lo que ocurre con Dora, por ejemplo, Sí, ¿no? Que ha sido sí. profesora nada menos, pero ha tenido una experiencia de pérdida del esposo a quien se lo lleva a la represión, lo desaparecen, luego ella se dedica al alcohol, sufre maltrato de otro hombre y de pronto se da una oportunidad para vivir, ¿no? Se libera de yugo de este hombre que la maltrata y adopta a Colibrí. Entonces yo creo que el niño también representa ese signo de esperanza dentro de su vida y juntos caminan de la mano para alcanzar una nueva vida, darse una nueva oportunidad. Esto dentro del plano de realidad que nos habla mucho sobre, valga la redundancia, la esperanza. Y yo quería tocar ese tema porque hay un par de personajes como la Santita o los Caminantes, a quienes yo les encuentro más bien una especie de representación mística. Entonces esto ya escapa un poco ya del plano netamente real, sino yo les encuentro que ellos son como espíritus que apoyan, que conocen no solamente lo que es la solidaridad, sino también que conocen otros aspectos que van más allá de lo netamente real. ¿Hay algo de cierto en mi percepción? Lo que te podría decir es que ahí hay un juego con las últimas lecturas sobre la física cuántica, sobre esas cuestiones, esas posibilidades de los universos paralelos, con todo ello. Entonces, y también tendría que ver algo con el mundo de mi abuela materna, que era una mujer ágrafa, pero muy inteligente. Ella era, bueno, llamémosla curandera, ¿no? Es decir, una mujer que los viernes los martes y los viernes, la casa de mi abuela en las tardes se llenaba de gente que venía para que les rezara, les curara, no sé, conocía tantas hierbas. Entonces debe ser, perdón, ese aspecto el que ha influido para que nutran mis trabajos o le dé venas que nutran en sí el trabajo que hago con esas ideas. Pero más que todo de lo místico, pienso que es más ligado a las posibilidades que nos está abriendo las matemáticas y las físicas cuánticas para la existencia de universos paralelos, mundos paralelos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba me decían que había tres niveles de realidad, ¿no? El alto, el ancho y el tiempo, pero ahora después nos salieron que eran 4 y ahora nos sale que son 11 o pueden ser 15. Entonces se va abriendo el universo a un conocimiento más amplio. Entonces, si te está dando una justificación para que no te digan, no, pero entonces, ¿por qué no utilizarlo? Entonces, he empezado a investigar. Tan es así que tengo ya borradores de un posible cuento que se va a llamar El efecto mariposa, ¿no? Partiendo de ese fenómeno que trata de explicar, sobre todo ligado a la meteorología, ¿no? Pero sí, le trato de dar utilizando el claroscuro de Rembrandt a mis personajes, ese aspecto, ¿no? El segundo libro va a tratar de el profesor, que a la final sale siendo pareja de Dora, ¿no? Claro. Y el último es el caminante, pero no sé, dentro de mí sentí que la Santita me decía, ¿y yo qué? Pues si yo soy como te puedo decir, el núcleo de lo que está girando todo, ¿no? Entonces, bueno, de repente más adelante puedes escribir
Lo que sí tengo definido que el nombre de la santita, o me lo reveló, su nombre es Raimunda, ¿no? Su nombre real, en la vida real ha sido Raimunda. Entonces vamos a ver qué pasa a partir de saber que su nombre es Raimunda más adelante. Ahora, todo este aspecto que estás narrando se apoya de pronto también en la historia principal, o la historia que narra la historia de Colibrí, en el mundo de la educación, ¿no? Hay mucho debate en el libro, dentro del contexto de lo narrativo, sobre la función de la educación en la formación de los niños. El profesor Javier Carpio aquí juega un papel fundamental, porque se entiende que la educación no solamente es impartir enseñanza, sino que es también formación integral, porque él se involucra en la vida de sus estudiantes, se involucra en uno inclusive que ha caído en la cárcel, y de esa manera quiere ayudar, quiere ir más allá de lo netamente educativo. ¿Hasta dónde sientes tú que Javier Carpio puede proyectarse dentro de esa función? Bueno, yo pienso de que ya es un aspecto que él tendrá que desarrollar, ¿no? Yo cumplí mi papel en escribirlo, ponerlo de un personaje, y bueno, ya depende, porque si te das cuenta se da una lucha en él cuando rompe porque mira, es todo un aspecto psicológico, el que haya sido por años el colibrí, y bueno, es Dora, su madre, lo trae nuevamente a esta realidad porque él quería estudiar, ¿no? Sí. Entonces lo trae a esta realidad, lo acompaña un tiempo, lo hereda, le da en herencia una casa que su madre, Dora, le dejó, y bueno, entonces obviamente imagínate, tú, una persona de este envuelto en un mundo, empiezas a moverte en otro mundo, y prácticamente solo, es decir, no puede ya, porque te generaría un problema, un psicológico, ¿no? Entonces tienes que deslindar con uno de ellos. Entonces él deslinda con Colibrí, pero no quiere decir que niegue. Entonces eso parece que es lo que le obliga a escribir la novela, la historia de Colibrí, ¿no? Entonces sería otra historia más pequeña dentro de la historia, de las dos historias, ¿no? Pero eso es, ya va a ser su posición, su espíritu, el que va a determinar qué tanto se involucra, ¿no? con la realidad. Pienso de que le veo mucha pasta que de repente sí pues se anime a involucrarse más en la educación. Claro, ya veremos cómo. Yo te hacía esa pregunta de la educación porque justamente, o sea, tú tenías, más allá de lo literario, dentro del subjetivo, una intención intrínseca de poner sobre el tapete la problemática de la educación en el país. Sí, porque... ¿Qué piensas acerca? Por ejemplo, yo lo he vivido, ¿no? Yo he estudiado en un colegio donde todo estaba destrozado, la plata que aportaban los padres, la PAFA, y bueno, yo siempre he sido curioso y escuchaba pues que conversaban los delegados de salón, los padres, sí, fíjate, hacían actividades, y bueno, la presidenta de la PAFA o cualquier otro que sea el encargado de la PAFA, sí, pero estamos esperando el Estado, que esto, que el otro, y pasaban los meses y ellos mismos se generaban intrigas entre ellos, pleitos que desviaban de la intención central, que era mejorar el colegio. Entonces en eso se iba el año y venía otro. Entonces sí, yo decía, pero ¿qué está pasando acá? ¿No? ¿Qué ocurre? Si tanto dinero hablaban, porque hablaban de montos que los padres daban y sacaban su cuenta, que era un monto bastante grueso, entonces, y que no se aplicaba, y bueno, me fui quedando con esa idea, y bueno, en el tiempo que yo estudiaba, se comenzó a dar los movimientos estudiantiles de los colegios, la huelga de los profesores, la lucha reivindicativa. Entonces todo eso fue nutriendo, ¿no? Y me abrió luces para preguntarme, más que todo es una indagación muy empírica mía, pero tratando de profundizar, ¿no?, ese aspecto. En la contratapa del libro, quien se ha encargado de esta nota, habla de que quizás estemos frente a una novela de aprendizaje, y la compara dentro de este aprendizaje de Colibrí, ¿no? Con la experiencia, por ejemplo, de los personajes de Julio Ramón Ribeiro en Los gallinazos sin plumas. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? Bueno, él también dice que no necesariamente en su amplitud, pero ¿cuánto de ti quizás, o de la experiencia que tú conoces, hay en tu conocimiento del mundo
de estos personajes que tratan de vivir el día a día en el mundo del reciclaje, en escarbar en la basura, en caminar, en andar y en, no sé de qué manera podría decirse, de intentar abrirse paso en la vida con ese tipo de vida. En primer lugar, pienso de que los gallinazos sin pluma de Ribeiro y Montacerdos de Coronel Jara abordan sus personajes desde otro lado, ¿no? Es decir, ellos lo abordan desde afuera, ¿no? Es decir, es una posición respetable la de Ribeiro, de una persona de la burguesía, pequeña burguesía, y la del Coronel Jara, si se quiere, un poco burguesía, pequeña, más pequeña todavía, pero ambos abordan. Entonces yo me sitúo prácticamente en el centro, en el meollo del personaje, es decir, lo trato desde adentro, no desde afuera, ¿no? Entonces hay una diferencia. Claro que en la atmósfera sí se puede decir que son, ¿no? Van por ahí, pero ¿cómo trataríamos esta situación, ¿no? Desde la vista de una experiencia que tuve cuando yo era niño? Es decir, mi abuela materna, su hijo mayor, le consiguió una casa, o le compró un terreno entre dos haciendas, la hacienda Saus y la hacienda Correa. Era una cuchilla, no sé, la verdad yo era muy niño. Entonces eran campos, y eso era la ciudad, porque por ahí pasa el habitamiento. Calculo que estaba más o menos por donde ahora está el peaje de habitamiento. Ya, claro. Esa zona para este lado era Matasango, y ahí tenía su parcela. Mi abuela, que sería pues unos 800 metros. Entonces, como toda esa zona labraban ladrillos, entonces cuando quedaron pampas desérticas, y ahí recalaban algunas personas. Yo tuve una experiencia con era joven, sí, era bastante joven. Tenía un terno marrón, su camisa, su saco, su pantalón, y yo me le acerqué porque estaba ahí y se estaba cocinando en una latita, y él no quería que yo viera lo que se cocinaba, pero yo le daba la vuelta. Y yo le preguntaba, ¿y dónde es tu casa? Y él me dijo, mi casa ahora es el mundo. Yo ya no tengo, yo ya dejé mi casa. ¿Por qué hice referencia al terno? Porque se veía que era una persona que no había sido cualquiera, se le notaba una persona de cultura, ¿no? Pero me dijo, ya mi casa es el mundo, yo ya no tengo casa, yo vivo así, me dijo, ¿no? Y otra experiencia, pero ya eso ha sido ya cuando ya yo tendría 23 años, me encontré con una persona que estaba inanejada mentalmente, pero en un momento ahora comenzó a hablar de derecho. Es decir, debe ser un momento en que él habría recobrado la lucidez. Me dijo, sí, yo he sido abogado. Entonces me comenzó a hablar de leyes, de esto. Entonces, de repente esas cosas las fui guardando, las fui nutriendo, y cuando creí llegado el momento lo saqué, ¿no? Y lo he volcado en esta realidad que he ido creando en el telar de mi fabular, ¿no? Manuel, ¿y cómo eliges el lenguaje para el libro? Te lo pregunto porque quien nos esté escuchando quizás esté imaginando que, como estamos hablando de historias de la calle, historias de colegios estatales en Lima, en el Perú, podría estar imaginando que se va a enfrentar a un libro que de repente aborda el lenguaje de la calle, el lenguaje popular, el coloquial, pero no, este es un lenguaje convencional, se encuentra muy poca coloquialidad, de repente en las cartas nada más que leemos aquí, pero el lenguaje es convencional, es un lenguaje cuidadoso, que fluye muy bien, pero no nos vamos a encontrar frente a replana o ese tipo de cosas. ¿Cómo es que eliges el lenguaje? Bueno, los elijo a partir de los personajes que voy poniendo, ¿no? Y los personajes que pongo, en alguna manera, son personas que tienen cierta cultura, ¿no te das cuenta? Dora, el profesor, la santita, el mismo caminante, ¿no? El caminante, cuando se llega al libro de él, a la historia de él,
va a ser bastante interesante porque él es alguien que estudiaba, su nombre es Gregorio, llegó de provincias a estudiar Derecho por una experiencia fuerte que ocurrió con su abuelo, su padre, no recuerdo muy bien ahorita, que pierden un terreno. Entonces eso parece que luego él internaliza y llega a estudiar Derecho a una universidad importante estatal del Estado, que se supone que debe ser San Marcos, ¿no? Por las descripciones que se hace. Entonces, y de ahí él se va a involucrar con otras cuestiones políticas, pero no podría no consigo que Dora comience a hablar de una manera soez, vulgar. Claro, yo no me refiero tanto a los protagonistas, sino de repente a lo que rodean, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? ¿No? O a gente que rodea, que aparece de manera casual al lado de ellos, ¿no? Yo me refiero un poco a eso, al mundo en el que tienen que vivir, ¿no? Porque ellos son personajes excepcionales, sí, es verdad. Ahora, finalmente, acabas de hablar de una trilogía, donde vas a abordar a todo el mundo completo, porque aquí sí es verdad, como que asomas, nos das una pauta de este contexto que se nota que va a ser completo. Cuéntanos, adelántanos un poco de estas novelas que ya nos has dicho un poquito, pero cuéntanos un poco más del contexto en el que se van a manejar. Por ejemplo, Sur, que es la segunda, es la historia del profesor, que a la final, si se ve ahí en algunas maneras, es el que ayuda, él y el caminante, el profe, y el caminante son los que recogen a Dora cuando está llorando, después que le ha metido el macanazo en la cabeza a Zenón, que era su pareja de ella, de una manera... Un explotador, ¿no? Entonces, la historia, por ejemplo, del profesor, él era una persona que estudió ingeniería industrial o administración, lo que llaman ahora negocios internacionales. Él se desenvolvía en una empresa en el área, él estaba en la sección que tenía que ver con exportaciones de productos. Entonces, él era como cualquiera, pues una persona que decía que quería llegar arriba, a lo más alto, ¿no? Pero en un momento determinado le da un cáncer a los ganglios, si mal no me equivoco. Entonces imagínate que te enteres en el mejor momento de lo que tú crees es tu mundo, que te den un cáncer y te digan, bueno, la verdad que si usted se hace todo el tratamiento de la quimioterapia, todo eso, de repente pueda vivir 1 año, pero si no 6 meses, entonces se le abre toda una realidad a él y en Noche de Vela él descubre algo, ¿no? De que dentro de él, su abuelo tuvo una casa en el campo, y ahí pienso yo que entra a tallar la historia de mi abuela con su terreno en el campo, y porque inserto la historia de este personaje que te digo que cuando yo era niño lo encontré, ¿no? Entonces que él también le conversa y cojo algunas cosas de ahí. Entonces él se da cuenta que y porque cuando él se desenvolvía, cuando veía a estos mendigos de la calle, estos recicladores, siempre refunfuñaba, hablaba mal de él, pero se da cuenta que era una manera de tapar, ¿no? Una realidad en la cual él sentía que esas personas, él se daba cuenta que él era un esclavo de su circunstancia, ¿no? De su circunstancia, de tener que trabajar duro para aparentar ser alguien, pero él veía en esas personas, cuando lo veía, él veía que esas personas se desenvolvían como seres libres, ¿no? No se sentían atados ni a horario, ni a nada, y se desenvolvía. Entonces llega a la conclusión de que efectivamente él quisiera vivir los últimos meses de su vida siendo como esas personas. Y da el salto, ¿no? Da el salto a esa realidad y empieza a desenvolverse. Y el caminante lo encuentra a la vera de lo que podría ser, ¿no? El zanjón, y le dicen, no te conviene estar acá porque esta es una zona, porque es un espacio, un césped, aquí se refugian los fumones, y que cualquier cosa vamos, yo te voy a ir, y se lo lleva, ¿no? Como ellos dicen, lo apadrina, y él cuando se entera de su mal, lo lleva con la santita, ¿no? Que es en alguna manera una curandera, ¿no? Claro. Y que lo comienza a tratar, ¿no? Y que la verdad que le da muchos años, no sé cuántos años de vida le dará, pero le da muchos años de vida, y él se integra a ese mundo. Y va a ocurrir algo interesante, que él comienza
a encargarse de llevarle las cuentas del pesaje, del dinero, los ordena a los caminantes en su mundo, ¿no? Y porque él comienza a andar con el caminante, perdón, el profe comienza a andar con el caminante, ¿no? Entonces él le dice, ¿y por qué no hacemos con las ventas su dinero a la gente? Entonces llegan a juntar tanto dinero que le entregan a cada uno, y de los 20 que estaban ahí, 14 llegan un momento y le dice, ¿sabe qué? No queremos el dinero, porque el dinero más bien no sabemos qué hacer con el dinero, y por cuidarlo no salimos a caminar y estamos perdiendo nuestra libertad, así que te la devolvemos. Solamente 6 cogen el dinero y se van a la ciudad. Es decir, alguna forma simbólica, es decir, al mundo de la corrupción, ¿no? Al mundo a gastar su dinero, y ya sabrán en qué ellos lo gastan. Entonces, hay mucho símbolo, ¿no? Mucha simbología también. Hay mucha simbología, ¿no? De repente me falta darle más patrones para que esa simbología pueda ser entendida mejor de repente, ¿no? ¿Podría ser? Yo creo que sí. Sí se va a entender. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ese es el segundo libro. Trata de la vida de él, trata de la consolidación de la relación de él con Dora. Y bueno, y de ahí ya viene el tercer libro, que es la historia del caminante, ¿no? El caminante que vivían en un pueblo pequeño, y que a las largas él ve ese despojo de unos terrenos de su padre, y bueno, y su madre tenía un pequeño terreno en el mismo pueblo, y bueno, hacen su madre una bodega. Ella lo comienza a administrar muy bien, ¿no? Muy bien, y lo que ocurre a veces, un pueblo se saca la tinca porque pasa una gran carretera por ahí, se vuelve distrito y comienzan a llegar obras, y bueno, y su madre comienza a crecer, y lo trae a Lima para que estudie en la universidad, y él se va a involucrar con los años convulsionados de la guerra interna, y bueno, él siempre había sido un buen atleta, y lo que a él lo hace un ser sufrido es el hecho de que toda la gente que se relacionó con él, estuvo en los grupos en los cuales estuvo, murió, y él era uno de los pocos que sobrevive, ¿no? Que sobrevive. En la libertad de su primera carcelería, su madre muere de un cáncer. Se trata muy tangencialmente porque no le iba a aportar nada a su vida. Entonces él prácticamente no puede volver a su pueblo porque fácilmente lo van a ubicar, y a la organización que pertenece le encuentran un lugar a donde puede llegar él, a un lugar en medio del desierto que se llama el Herraje. El Herraje, ¿por qué? Porque tú solamente ves el desierto, pero ese es como una hollada, un émbolo, podríamos decir, donde son chacras. Entonces él llega donde una familia, la familia Chávez, y bueno, él se enamora de Débora, que es la hija de una de ellas, ¿no? Pero él aún no logra romper con ese mundo político que tiene. Entonces lo mandan a buscar, y él regresa, la deja a Débora, ¿no? Pero él no sabe. Pero nos estamos adelantando con un contexto que todavía va a llegar en los siguientes libros. Sí. Sinceramente te agradezco, Manuel, que hayas elegido escribir sobre este mundo de los desposeídos, de los desclasados, de los desarraigados, que ahora ya no se presta mucha atención, ¿no? a este nivel de la sociedad, y nos interesa a veces más lo fatuo, lo banal, la farándula. Todos queremos ser exitosos, pero no volteamos la mirada hacia lo que ocurre con esa otra parte de nuestra sociedad, que lucha día a día, que sufre mucho y que quiere salir adelante también de alguna forma. Muchas gracias, Manuel Marcasolo, por El vuelo del colibrí. Muchos éxitos con esta novela, y esperamos tus siguientes aportes. Sí, pues, bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, y como dije, a la señora Virginia Vilches. Y bueno, aquí está El vuelo del colibrí, mi primera novela, y espero que a los que lo lean les sea grato y gratificante, ¿no? Muchas gracias, y eso es lo que yo tendría que expresar en este momento. Muchas gracias, Manuel.